Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Primero que todo, agárrense de donde puedan porque lo que les traigo a continuación va a despelucar a más de uno. Cada vez estamos más cerca del proyecto Envy, actualización con temática parasitaria que traerá consigo muchísimos cambios para el juego. Antes de iniciar, quiero comentarles que muy pronto estaremos abriendo la etapa de directos, creando una serie desde cero apenas salga la actualización. Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura. No solo estaremos jugando a esto, sino que también iremos ampliando un poquito el contenido del canal. Como ya lo hemos mencionado en videos pasados, el juego está en constante evolución, avanzando a pasos agigantados en cuestión de efectos visuales. En esto entran las nuevas interfaces, mecánicas de combate e interacciones que tendremos con antiguos y nuevos personajes. Según lo que se dio a entender en un comunicado anterior, esta actualización estará disponible desde el nivel 10, aprovechando muy bien la antesala que han hecho al modificar las imágenes que encontrábamos al iniciar una nueva partida, y agregándole la oportunidad a los jugadores nuevos de conseguir una armadura única y un bate exclusivo. Bien, pasemos a las imágenes. Tal parece que en muchas estructuras de ciudades o localizaciones especiales tendremos que interactuar con un escenario en específico. Entre estos, espacios con raíces secas que enredan una fruta de color amarilla, que estaremos recolectando en nuestra aventura. También habrá lugares con raíces mucho más gruesas y frondosas. Pero esperen, porque eso no es todo. Van a existir pasillos con otro tipo de fruta, planta, bueno, lo que sea eso, no sé qué carajo es eso. Pero esta flor también la estaremos recolectando seguramente para alguna misión especial de la organización Progress. Y ahora sí, agárrense porque lo siguiente los va a sacudir muchísimo. De momento tenemos 3 imágenes en donde nos están mostrando directamente un par de artículos que estarán disponibles durante la actualización. Lo primero que vamos a ver es el cambio de la interfaz de nuestro personaje. Ahora cada bioma tendrá su propia imagen que veremos al fondo de él. Tal vez la podamos apagar o encender con este icono de ojo o pestañita que vemos aquí abajo. Algunos elementos fueron cambiados de ubicación, como por ejemplo el vehículo, la mochila, los parámetros de protección física y de radiación. El total de carga ahora es más visible, al igual que el nivel y la experiencia de nuestro personaje en ese perfil. Los nuevos trajes de peligro biológico se equiparán como si fuese una mochila. Tal parece que solo van a funcionar para poder acceder a zonas, porque si nos fijamos bien en las características de nuestro personaje, la protección física y de radiación no se ve afectada por ningún tipo de traje. Pero bueno, esto ya lo veremos más detalladamente cuando salga. Pasemos ahora a analizar los artículos que tenemos en esta imagen. Recordemos que gran parte de las armas que van a ser agregadas van a ser efectivas contra este nuevo tipo de amenaza. En primera instancia tenemos una ballesta compuesta con mira láser y un cilindro con un agente químico que estaremos viendo en varias armas. Luego un par de artículos para misiones especiales como estos disquetes, esa fruta, planta, vegetal o flor o lo que sea. También esa manzana dorada, un atomizador para repeler o eliminar las raíces de algunas estructuras, algunas muestras en jeringas, tubos, extractores y hongos. Y ojito, 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 porque directamente nos están mostrando las piezas eléctricas, dándonos a entender que esas van a tener más relevancia en la actualización. Así que es hora de farmear lo que más podamos de este objeto, ¿listo? Tendremos también la armadura táctica, una nueva mochila con temática médica, pero que quizás estará ampliando un poco los slots de armas que podemos utilizar en combate. En esta otra imagen vemos lo que podría ser un nuevo tipo de asistente para recolección, destrucción o combate. Sí señores, ajá, sí, es un Wally, pero modificado con un taladro. Ay, Telete y sus referencias, ¿no? Y al lado de él vemos un artículo legendario, una palanqueta dorada. Quizás nos va a llegar un nuevo set de herramientas con más durabilidad. Pero ojito, porque no sabemos si serán gratis. Ya saben cómo es esto.
Y para finalizar tenemos los 4 tipos de trajes de peligro biológico, los cuales se equiparán como mochilas. Con esto descartamos la idea de que se puedan mejorar como las otras armaduras, que eran por niveles, ¿se acuerdan? De seguro estos trajes los estaremos encontrando en algunos puntos del mapa o simplemente serán recompensas de un nuevo asentamiento o base de la organización Progress. También tendremos un nuevo tipo de motosierra que podremos utilizar para combates y quizás para despejar estructuras. O bueno, eso espero yo, acá hablando desde la ignorancia. Luego tenemos un nuevo tipo de rifle artesanal, creado a base de un revólver. Si ustedes se fijan bien, ahí se ve la forma. También tenemos un par de armas arrojadizas como la Molotov de color verde y la granada de debilidad. Un vehículo de combate anfibio adaptado para el nuevo tipo de amenaza, el cual tiene un total de carga de 8 toneladas. Aún hay muchísimas cosas por ver y estoy muy seguro que todos quedarán sorprendidos y a gusto con lo nuevo. Porque lo que vimos ahorita es algo muy mínimo para lo que viene con la actualización. Así que es hora de farmear mucha munición, recursos y todo lo pertinente y necesario para nuestra nueva aventura. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué les pareció el video? Déjenme sus teorías y opiniones sobre esto aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.